Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Hola, muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a el servicio dominical que lo estamos transmitiendo a través de Facebook y lo podrán encontrar también el día de mañana ya en YouTube. Nos estamos acostumbrando ya, creo que estamos llevando mejor esta modalidad. Nos estamos adaptando a esta nueva realidad, pero eso no quiere decir que dejemos de extrañar tenerlos aquí en el templo, de poder estrechar sus manos, darnos un abrazo. Los extrañamos muchísimo. Querida familia, querida iglesia, esperemos que pronto estas situaciones vayan mejorando y podamos estar nuevamente reunidos. Mientras tanto, anhelamos que tú en casa estés bien con tu familia, estés bien de salud, que la provisión de Dios esté en tu casa, siempre confiando en Él, siempre sabiendo de que Él tiene el control. Hemos tenido que ratificarlo y tenemos que pronunciarlo con nuestros labios. Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque en este tiempo sin duda estamos siendo sometidos a prueba. La palabra nos muestra de que tanto el que cree como el que no cree está sometido a tiempos de tormenta. Esta prédica yo la había compartido allá hace algunos años. Realmente no recuerdo si aquí en la ciudad de Loja o fue en otro lugar, pero en esta semana Dios me hablaba y me recordaba esta prédica o esta porción bíblica sobre la cual fundamento la palabra que hoy voy a estar compartiendo con ustedes. Y me mostraba que las pruebas son inevitables, que los tiempos de tormenta, los tiempos de lluvia son inevitables para todos nosotros. Yo crecí en una iglesia donde comenzábamos a mirar con un poco de sospecha cuando una persona no estaba muy bien, cuando su economía estaba mal, cuando la enfermedad venía. Entonces como que, ¿cómo estará su relación con Dios? Era algo que solíamos decir. Pero eso no tiene un fundamento bíblico. Más bien en Mateo 7, el versículo 24 al 27 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Atención con esto. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo no sé si tú te fijaste, pero sobre ambas casas, sobre aquel que escucha la palabra de Dios y la hace, y sobre aquel que escucha la palabra de Dios y decide desobedecerla, sí, va a venir la lluvia, viene el río y soplan los vientos y van a golpear contra la casa. A mí me gustaría poder decirle, si tú le crees a Dios, nunca sucederán estas cosas sobre ti. Pero la verdad es que la palabra de Dios no dice eso. Dice que todos pasaremos tiempos de lluvia. Y la porción bíblica sobre la cual quiero hablarles está en Marcos 4, del 35 en adelante. Y nos habla de una tormenta perfecta. Yo le he llamado Euroclidón. ¿Qué quiere decir Euroclidón? Es un viento repentino, un viento huracanado, un viento tempestuoso, una tormenta épica y con un gran poder de destrucción. Justamente en este relato bíblico vemos que hay una tormenta que podríamos llamarla una tormenta perfecta. Cuando se forma esta tormenta, estaba viendo un programa que nos habla sobre esto en la televisión y decía que vienen corrientes cálidas y corrientes frías que en un determinado momento chocan y producen una lluvia que es, como dice su definición, totalmente destructiva. En este mismo estudio que hacían y en el reportaje que pasaban, nos hablaban y decía que, por ejemplo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, tiene todas las características para que en cierto momento se dé una tormenta de esta magnitud y de esta característica que podría hacer desaparecer muchas de las ciudades de Texas.
Dice que esta tormenta se podría formar en nada más 30 segundos. Es tan impresionante que tú podrías estar caminando por la calle con un sol maravilloso y en 30 segundos puede venir esta tormenta con fuertes vientos, con una gran caída de agua, con una tormenta que realmente pondría en peligro no solamente la ciudad, sino la vida de las personas. Cuando estaba recordando esto, recordaba este tiempo. Y hemos hablado y todos estamos de acuerdo que nadie estuvo preparado para esto. Yo estoy seguro que quienes tenían sus ahorros hoy ya comenzaron a escasear. Hoy ya uno se comienza a preguntar, después de 1, 2, 3 semanas, uno ya dejó de pasar memes, uno ya dejó de decir, es tiempo de vacación. No, ahora más bien ya comienza una preocupación con lo que vendrá. Y eso es lo que compartía la semana pasada Carlos. Estamos preparados para lo que vendrá. Pero ahora que nos damos cuenta que estamos en medio de una tormenta perfecta, cuando todo ha confluido para que realmente estemos en medio de una tormenta que amenaza con destruirnos totalmente. Esto fue lo que les pasó a los discípulos y les pasó con Jesús. Marcos 4:35 en adelante dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Hay que aclararlo que esto de gran tempestad está escrito en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Si está en 3 evangelios es porque tiene una gran preponderancia lo que nos quiere decir esta enseñanza. Y dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, comenzó a llenarse la barca y él estaba en la popa. Y mira cuál fue la actitud de Jesús frente a esta gran tormenta, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. El versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta porción bíblica yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Dice que el Señor había terminado un tiempo, tal vez un gran tiempo de avivamiento, una gran predicación. La multitud estaba escuchándole. Y en ese momento, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que está lleno del Espíritu Santo, que no sé si conocía en realidad que iba a venir la lluvia, porque convengamos, Él es Dios mismo, Él es el Hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo, pero también tenemos que recordar que cuando estuvo aquí en la tierra también era 100% hombre. Yo no sé si él sabía o no sabía que venía una gran tormenta. Yo me imagino que él está rodeado de pescadores. La mayoría de sus discípulos son pescadores. Conocen los vientos, conocen el clima. Y ellos seguramente levantaron a ver y dijeron, está bien, no hay tormenta. Subieron todos a la barca y el Señor les dice, vamos, rememos hacia adentro del lago, porque propiamente era un lago. Comienzan a ingresar y el Señor, bueno, luego de haber estado predicando, luego de haber estado en un día de arduo trabajo, Él quiso ir a descansar. Pero más bien creo que Él lo que quería ver era cuál iba a ser la reacción de los discípulos en la tormenta que iba a venir. En este Euroclidón, en esta tormenta perfecta. Jesús está durmiendo, está reposando. De pronto, como les decía hace un momento, viene esta tormenta perfecta que puede formarse en segundos nada más. Una corriente cálida, una corriente fría, chocan y
abren las puertas del cielo y comienza a caer una lluvia con un viento que arrecia tan fuerte que dice que las olas y la tempestad comenzaron a echar agua dentro de la barca y esta comenzó a negar, quiere decir comenzó a hundirse. Y vino la desesperación de estos hombres. Vino la desesperación porque todo estaba en calma. Ellos estaban caminando con aquel que habían comenzado a creer. Decían, este es en verdad el Hijo de Dios. Le habían visto hacer milagros como no se habían dado en esa época o desde hace por lo menos 400 años atrás cuando los profetas hacían milagros. No se había visto esto y estos hombres comienzan a caminar con aquel que dice que es el Cristo. Él está en la barca. Pero cuando comienza a venir la tormenta, y es tal tormenta, ellos se comienzan a desesperar y dicen, ¿qué vamos a hacer? Mira que no es gente cualquiera, son pescadores, lo conocen, saben lo que tienen que hacer. Me imagino que comienzan a coger las cubetas y echan el agua y dicen, baja la vela y comienzan a tomar todas las precauciones. No es la primera vez que están en una tormenta, pero nunca habían estado en una tormenta como esta. Al punto que llegan a la desesperación. Y en ese momento hacen la peor oración que podrás ver escrita en las Escrituras. Valga la redundancia. No es una oración, Señor, confiamos en ti, ven a nuestro rescate, tú eres un Dios todopoderoso. No, no es esa, sino es esta oración. Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? No sé si no tomaron en cuenta que aquel en el que creen está en la misma barca y que si esa barca se hunde y mueren, también muere el que está en la barca. No creo que Dios, el Hijo de Dios, iba a morir en esa barca. No lo consideraron de esa manera, no lo vieron de esa forma. Su fe comenzó a escasear. Te hemos visto hacer milagros, sabemos que las multitudes te siguen. Sabemos de que haces cosas maravillosas. Nosotros te creemos. Pero con esta tormenta, esta tormenta sí está fuera de lo que tú puedes hacer. No fue que ellos perdieron la fe en sus habilidades de pescador. Fue que ellos perdieron la fe en que estaba el Señor en esa barca. La tormenta había venido igual. Aunque ellos creían en Él, estaban fundamentados sobre la roca. Pero de igual manera vino la tormenta, vino los vientos fuertes y los movió a un momento de desesperación. Yo no creo que era la barca netamente la que se estaba hundiendo, sino era su fe la que se estaba hundiendo. En este tiempo, donde arrecia una tormenta perfecta, donde lo hemos dicho, nadie estuvo preparado. Estamos en nuestras casas y ya comienza a escasear los recursos. Ya no solamente es no salgas de casa, hashtag y todas esas cosas que podemos ponerlo, inclusive enojarnos con las personas que salen de casa. Sin tomar en consideración que tal vez, si esto continúa más tiempo, de esa gente que salga de casa desesperado por buscar alimentos o algo, también comencemos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque sin duda se está dando todo para una tormenta perfecta. Mucha gente está siendo despedida. Mucha gente, es más, antes ni siquiera tenía trabajo y ahora va a tener menos trabajo. No tienes un fondo por si alguien cae enfermo, poder comprar medicamento. Hoy sabemos que los medicamentos se han disparado en sus precios. Sabemos que los alimentos, si tú has salido en estos días a comprar, sabemos que no hay escasez, pero sabemos que hay gente sin escrúpulos que también está subiendo los precios. Y bueno, también hay cosas que tenemos que darnos cuenta. No es fácil transportar los alimentos en este tiempo y tanta cosa, pero la verdad, todo se está reuniendo para hacer una tormenta perfecta. Y estamos en medio de ella. No sabemos cómo llegamos a esta tormenta. No teníamos idea de que esto iba a pasar, pero la verdad es que está pasando. Y estamos en medio de Euroclidón. Estamos con una lluvia que arrecia por todos lados. Ni siquiera sabemos de qué parte viene el viento. No sabemos si la lluvia viene de arriba o se está levantando de las olas del mar. Pero lo que está sucediendo es que estamos en medio de la tormenta.
Y entonces, este es el momento también donde nuestra fe puede comenzar a estar siendo anegada, porque la ola del un lado, la ola del otro lado, todo me cae al mismo tiempo. Y esa es una frase que yo le dije a mi esposa en esta semana. O sea, dame un respiro, estoy anegándome. Estoy llenándome de agua. Es la economía, es la enfermedad, son las noticias, es la iglesia, son los hijos, son tantas cosas que uno comienza a decir, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Hey Dios, te estás olvidando de nosotros! ¿Por qué estás tan distraído en el otro lado del mundo y no me miras a mí? Y en esa desesperación podemos comenzar a caer tú y yo. Somos seres humanos, podemos estar fundados en la roca, pero sí está golpeando muy fuerte la lluvia. Está arreciando. Pero no nos damos cuenta que en la barca no solamente estamos tú y yo, nuestras familias, nuestra comunidad, sino que en la barca también se subió el maestro. ¡Ey! Es más, es el maestro el que tuvo la idea de subamos a la barca y rememos hacia adentro. Vamos a aguas profundas. No fue idea de nadie más, es idea del maestro. Y el maestro está en la barca y está durmiendo. Tú te preguntas, ¿y dónde está Dios ahora? Tal vez está durmiendo. Está durmiendo en la popa, está durmiendo sobre un cabezal. Pero Él está en la barca. Él no se ha bajado, Él no se fue caminando sobre el agua, se fue corriendo y dijo, aquí me voy yo y me bajo. No, Él está en medio de la tormenta, está contigo, está conmigo. Y cuando nosotros entramos en esa desesperación, Él se levanta, reprende al viento y dijo, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Gran bonanza. Eso quiere decir se hizo un buen tiempo. Después de la tormenta viene la calma. Y no solamente viene la calma, sino viene gran bonanza. El Señor está en la barca y Él tiene el poder para decir calla y enmudece. Aún a este virus, aún a la situación económica que nos tocará enfrentar los próximos años, aún a la desesperación y a todo aquello que nos está hoy golpeando, Él tiene la palabra para decirle, calla y enmudece. Y enseguida calmó todo y vino gran bonanza. Y vendrán tiempos diferentes, vendrán tiempos distintos, pero luego el Señor se vuelve a los discípulos y les pregunta, ¿por qué estás así de amedrentado? ¿Por qué estás así de nervioso? ¿Por qué estás así de asustado? ¿No te das cuenta que yo estoy contigo? ¿No te das cuenta que yo también estoy en la barca? ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado al día siguiente si esa barca naufragaba? ¿Cuál hubiera sido el titular del periódico en aquel tiempo? Dios se ahogó. Eso es imposible. Dios no ha perdido el control. Dios no está también asustado y diciendo, oh, no había pensado en este COVID-19, se me salió de las manos. No, Él sabía que iba a pasar. Y Él nos dijo, hey, entremos a la barca. Porque entrar en la barca quiere decir preparémonos para este tiempo. Y Él dijo, entremos a la barca y naveguemos hacia aguas profundas. Vamos más allá de lo que se espera y vamos, metámonos allá. Yo te lo dije al inicio, yo no sé si Jesús lo sabía o no lo sabía. Hay quienes dicen, no, Él sí lo sabía porque Él es Dios mismo, Él sabía que iba a venir la tormenta. Yo no sé. Algún día cuando estemos en su presencia le preguntaré, ¿y sabías que iba a venir tal tormenta? Pero lo que yo sí sé es que Él estaba creyendo en su Padre. Yo no hago nada que no le haya visto hacer a mi Padre. Él tenía esa comunicación a través del Espíritu Santo para poder estar en calma aún en medio de la tormenta. Su actitud no fue de desesperación, su actitud fue de descanso. Porque el Espíritu estaba en Él.
Y si nosotros vemos el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Les dejo mi paz, pero no como la da el mundo. No es la ausencia de problemas. Es que aún en medio de los problemas, en medio de estas cosas que nos aquejan, que hoy ya son muchas, es una tormenta perfecta. Hoy ya no hablamos de COVID-19, hoy hablamos de hambre, hoy hablamos de falta de dinero, hoy hablamos de muchas cosas. Es una tormenta perfecta. Y en medio de esa tormenta hay paz. Y Jesucristo nos muestra que Él mantuvo la paz en medio de esta perfecta tormenta. Él dormía en el cabezal. Él decía, yo estoy en las manos de mi Padre. Y si estoy en las manos de mi Padre, ¿qué me puede pasar? Aun cuando mis ojos naturales vean todo a mi alrededor que se confabula contra mí para destruirme, yo tengo paz. Porque mi Padre me cuida, mi Padre me ama, mi Padre está cuidándome y está rodeándome con sus brazos de amor. Es tal su paz que puede dormir en medio de la tormenta. Hoy hay muchos que dicen, ya no puedo dormir. Me paso viendo series de televisión hasta la mañana, me levanto temprano, ya no sé qué hacer. ¡Hey! Es hora de comenzar a sacar el agua que ha entrado en tu barca, esa agua que ha comenzado a hundirte. Es tiempo de levantarte sabiendo que el Maestro está durmiendo. No vamos a hacer la misma oración, o no deberíamos hacer la misma oración de los discípulos. Una oración de reclamo. ¡Hey! ¿Qué te pasa, Dios? ¿Que no tienes cuidado de nosotros? Esa no es una oración, ese es un reclamo. Cuando la oración debería ser una oración de confianza. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Qué es fácil dentro de una gran tormenta? ¿Qué es fácil cuando estás siendo golpeado de un lado y de otro lado? Por distintos factores. ¿Qué es fácil? Pero nadie habló de que esto sea fácil. Hablamos de una fe que aún en medio de la tormenta nos da semejante paz. El 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando miro esto, me doy cuenta de que ellos tienen un concepto de Jesucristo. Pero por nuestra naturaleza humana y escasa, no entendemos que Jesucristo es el mismo Dios que es definido como omnipotente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe. Y ellos no se dan cuenta y dicen, ¿quién es este que aún los vientos, que aún la naturaleza se sujeta a él? Le van a hacer milagros y tal vez tú has visto que Jesús ha hecho muchos milagros en tu vida. Tal vez, no sé, como en mi caso, te sacó de las drogas, te sacó de una vida terrible. Yo no sé cómo hayas vivido, pero la verdad es que no necesitas ser un alcohólico o un drogadicto para decir necesito al Señor. Todo aquel que no lo tiene en su corazón lo necesita. Y tal vez ha hecho un milagro tan grande y tan maravilloso como es sacarte de la oscuridad a la luz admirable. Pero en estos momentos de desesperación tú puedes decir, no, con eso sí pudo. Tal vez pudo devolverme a mi cónyuge, tal vez pudo levantar a mis hijos, tal vez en algún momento levantó mi empresa o me dio un trabajo, pero hoy lo veo muy difícil. Hoy sí es muchas cosas. Él es Dios. Y Él lo puede, absolutamente todo. Y es más, ha dicho que si tú y yo estamos con Él, más que vencedores somos. Para ir terminando, yo quiero leerte lo que dice el Salmo 7, del 27 al 31. Dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Te parece algo parecido a lo que hoy estamos viviendo?
tiemblan, tienen gran temor y titubean, no sé qué hacer, si ir para acá o ir para acá. Tiemblan y titubean como ebrios, dice, y toda su ciencia es inútil. Hablábamos hace poco tiempo que en los últimos 50 años hemos avanzado más que en 4.500 años de la humanidad. En 50 años nos creímos superiores. ¡Wow! La comunicación, el internet, los viajes, la velocidad y tantas cosas. Y creímos que el hombre lo tenía todo. Y ahora la ciencia es inútil para todo el mundo. Y entonces dice, entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que ellos deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas con los hijos de los hombres. La receta está en su palabra. La receta está no en nuestras fuerzas, sino en la capacidad que tiene Dios para apaciguar todo lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que tú y yo no debamos hacer nada. Yo me imagino que luego de que apaciguaron las aguas, de que vino el tiempo de gran bonanza, tuvieron que sacar el agua del bote. Algo tuvieron que hacer los discípulos que estaban con Jesús. Comenzaron a sacar el agua del bote, otros comenzaron a levantar nuevamente las velas, otros yo no sé si cogieron los remos y comenzaron a remar, pero algo tuvieron que hacer ellos. El Señor hizo lo que era imposible para ellos, pero ellos tuvieron que hacer todo lo que era posible en ellos. Este es el tiempo, este es el ahora. La misma pregunta, ¿por qué estás así de amedrentado? ¿Por qué tienes tanto miedo de lo que está pasando? Si el Señor está en la barca, entonces ten confianza y ten paz. Mientras Él está en control y te muestra la paz que debes de tener, pues tú y yo tenemos que hacer lo que estamos llamados a hacer. Es de gran gozo mirar cómo hay gente que no se detuvo con esto y que no está llorando en medio de esta aflicción, sino que ha comenzado a desarrollar proyectos, inclusive preparándose para lo que vendrá, inclusive hoy. Si bien es cierto, como congregación hemos estado dando kits de alimentos, hemos estado llegando con los más necesitados, y sí, y es maravilloso. Pero cuando tú piensas en lo limitados que somos todos los seres humanos, cuando les llevamos algo a alguien, cuando comparto algo con alguien, es bueno. Y la palabra nos anima a eso. Pero también nos damos cuenta de que no estamos solucionando un problema más grande. Hambre había antes de esto, hambre hay hoy y hambre habrá mañana. Tenemos que comenzar a aprender a navegar en aguas tormentosas. Y en aguas tormentosas es donde nuestra fe nos va a comenzar a mostrar que podemos también hacer cosas diferentes. El día miércoles compartíamos con Caterine en Alfa 180, Arriésgate. Uno de los programas más vistos que hemos tenido. No creo que porque hayamos hecho algo diferente, sino porque el tema nos llama a que hagamos algo diferente. Hagamos algo diferente. Comienza a hacer algo diferente. Si estuviste si estuviste amedrentado, es tiempo de traer sosiego a tu corazón, de apaciguar tu corazón. Y en la quietud que solamente Dios te puede dar, mira qué es lo que Él te quiere enseñar. Porque estás donde estás hoy, porque el Maestro te dijo, sube a la barca y vamos a aguas profundas. Estás en medio de la tormenta. El que te llevó ahí está en la barca y el que te va a sacar de ahí está contigo también. Yo te animo a que puedas reavivar tus fuerzas y seguir adelante. Aún falta mucho. Estamos comenzando. Me gustaría darte un mensaje alentador y decirte, esto está por terminar.
pero la verdad es que no lo creo. Y las cosas, el tiempo, el clima, no parece que muestre lo contrario. Parece que la tormenta está aquí todavía por un largo tiempo. Pero el Señor está contigo hasta el fin del mundo, fue su promesa. Y estaré con vosotros todos los días, inclusive con el COVID-19, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Si te ha gustado este mensaje, pues compártelo, ponle un like, comenta. Nos ayudas bastante a llegar a mucha gente. Estamos llegando ya a cerca de 1000 personas con reproducciones, a más de 2000 con personas a las cuales por lo menos llega la imagen. Y eso es bueno. Somos una iglesia pequeña, es una iglesia que está comenzando. Somos una de las iglesias más golpeadas tal vez por esta situación. ¿Por qué? Porque estamos recién comenzando, somos pequeños. Pero aún ahí, en medio de la tormenta, Jesús está con nosotros y nosotros estamos felices de hoy haber podido compartir este mensaje contigo. No te olvides, los lunes y viernes también tenemos las cápsulas de Empiezo por mí a las 5:30. No te olvides, el día miércoles, ya lo sabes, tenemos Alfa 180 y por la noche a las 19:30 el discipulado vía Escape. Nos está yendo fabuloso. Creo que estamos todos muy contentos, al menos eso es lo que me dicen. Queridos, que ustedes estén bien en sus hogares. Un abrazo a la distancia con todos ustedes. Los amamos mucho y espero podernos ver muy pronto. Que Dios los bendiga.